Bienvenidos a la materia de Economía. Mi nombre es Janina Frisotti y voy a ser su docente en la presente materia. Recomendaciones para esta cursada. En cada ocasión que no comprendan un término, deben de recurrir a un diccionario. Esto va a facilitar mucho la comprensión de los textos, dado que a veces no logramos comprender una palabra dado el contexto en el cual se está leyendo. También con estos términos que vamos a buscar en un diccionario, lo que tenemos que hacer es armar un glosario, ya que muchas veces no es suficiente releer una sola vez para recordar la palabra. Entonces, es posible que una vez que terminen de leer el texto, vuelva a surgir la misma duda con la misma palabra. Es por ello que les recomiendo realizar un glosario. Cuando lean los textos o bien miren los videos, tienen que tener lapicera en mano y un cuaderno para que puedan registrar todas las cosas que a ustedes les parecieron muy importantes y lo que no han comprendido tan bien. Ello los va a ayudar mucho para armar cuadros, mapas conceptuales, resúmenes y obviamente poder resolver las actividades que les voy a ir pidiendo. Es muy importante que cuando lean los textos y miren los videos, lo tengan que hacer en un ambiente libre de estímulos externos. Tienen que evitar distraerse. Esto va a favorecerlos a ustedes en el hecho de que van a lograr una mayor concentración y comprender mejor qué es lo que están leyendo o viendo. Actividad número 1. La actividad número 1 es simplemente de revisión y lo van a tener que realizar de modo personal, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que completen la siguiente frase. Cuando escucho hablar de economía, pienso en... Y ahí tienen que ustedes, a modo personal, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan cada vez que en un noticiero escuchan hablar de economía, cada vez que escuchan hablar de la situación económica del país y demás. Pero pongan de modo personal qué es lo que entienden. Y luego el justificativo. ¿Por qué ustedes piensan de esa forma de la economía? ¿Sí? Recuerden, esta actividad es de diagnóstico y es a modo personal. Analicemos qué significa la palabra economía. La palabra economía proviene del latín oeconomía y está a su vez del griego oikonomía, lo que se deriva de la unión de dos términos griegos, oikos, que significa casa o bien norma, que si se toma la etimología, la economía sería la administración de una casa o bien la persona que se encarga de administrar el hogar. Asimismo, debemos de diferenciar el concepto de economía política. Lo vamos a realizar más adelante. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a conocer el concepto de economía. Para comenzar, imaginemos que nos encontramos al interior de un supermercado, que dentro de él hay muchas personas visitándolo. Pensemos también que estas personas se encuentran satisfechas, puesto que encuentran todo lo que estaban buscando. Este supermercado cuenta con una amplia gama de productos y de servicios. Y también pensemos que fuera de él existen personas que no tienen el dinero suficiente para ingresar a comprar. Ahora preguntémonos, ¿tiene algo que ver la economía con lo que acontece al interior de este supermercado? Pues en realidad sí. Porque a partir de situaciones cotidianas como estas, es que se derivan cuestiones mucho más importantes que la economía nos puede ayudar a responder. Por ejemplo, la producción de los productos y los servicios que se comercializan al interior de este supermercado. La economía nos podría ayudar a resolver cuestiones como ¿qué producir para vender aquí? ¿Cómo producir? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿Para quién
vamos a producir y dónde es el mejor lugar para realizar la producción. La economía se ocupa de situaciones cotidianas en la vida del hombre desde el principio de los tiempos. El hombre, desde su origen, se ha enfrentado al problema de satisfacer sus necesidades a través del uso de los recursos. ¿Recursos como cuáles? Recursos tales como la tierra, como los minerales, como el agua. Estos recursos tienen un carácter especial. Es que son escasos. Cuando decimos escasos, significa que son de carácter limitado. Y al decir limitado, debemos remontarnos a que el hombre, desde el principio de sus tiempos, ha sido racional con el uso de ellos. Al decir racional, decimos que los ha sabido dosificar. Y al dosificarlos, podemos nosotros plantear que ha sabido economizar. Por eso hablamos de que la economía ha tenido un surgimiento natural y espontáneo. Este gráfico nos permite recordar que el hombre primitivo sabía dosificar sus raciones de alimento para tener reservas y utilizarlas mientras no lograba cazar, es decir, en tiempos de escasez. Ahora miremos dónde se utilizó por primera vez la palabra economía. La palabra tiene su origen en Grecia y la utiliza por primera vez el militar, político y filósofo Jenofonte en el año 362 a.C. aproximadamente. La palabra economía aparece en su tratado llamado Economos, que significa el económico. En este tratado, Jenofonte habla de temas tales como la administración de un hogar, sobre la agricultura, sobre la religión, la educación, entre otros importantes temas de la vida social. Seguramente nos preguntamos qué significa la palabra economos, y para eso vamos a analizar el origen etimológico de la palabra economía. Los griegos llamaban ico a la casa y nomos al administrador de esa casa. De tal manera que si sumamos ico y nomos, nos resultaría icónomos, que significaría en nuestro español administrador de la casa o administración de la casa. De esta manera resolveríamos decir que un jefe de familia, ya sea el padre o la madre o tal vez los dos, son los administradores responsables de el hogar. Para finalizar, vamos a conocer el concepto de economía como tal. Bien, la economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Decimos que es una ciencia social, puesto que estudia el comportamiento humano. Decimos que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan, puesto que podemos decir cómo producen, explotan o adquieren bienes y servicios con los recursos que son de carácter
escaso, como ya lo hemos dicho, para satisfacer necesidades que en el ser humano son de carácter ilimitado. Bien, y así finaliza este video que nos explica el concepto de economía. Muchísimas gracias. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ahora bien, analicemos la diferencia entre economía y economía política. Economía. Podríamos decir que es la ciencia que estudia la forma en que los individuos y las sociedades efectúan las acciones y decisiones para que los recursos disponibles, que siempre son escasos, puedan contribuir de la mejor forma a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. En cambio, la economía política es una ciencia social porque trata de indagar qué intereses económicos y sociales de dominación y sometimiento que están detrás de la contribución de teorías económicas sirven para ciertos sectores sociales para que ellos sostengan una situación beneficiosa en prejuicio de otros grupos sociales. Corriente de pensamiento ortodoxa y heterodoxa. La corriente de pensamiento ortodoxa sostiene que la economía es una ciencia exacta, basada en ecuaciones y fórmulas, a través de las cuales se supone que se puede garantizar un mejoramiento en la calidad de vida de la población. Según esta corriente, quienes se encargan de la economía son los llamados expertos. Corriente de pensamiento heterodoxa. Sostiene que, aunque estas ciencias necesitan fórmulas y cálculos matemáticos, la economía posee posicionamientos políticos e ideológicos que son el resultado de una construcción histórica que se va modificando constantemente a través del tiempo y se va nutriendo de muchas otras disciplinas, tales como psicología, sociología, política, etc. Los economistas que se posicionan en esta corriente interpretan a la economía como una ciencia social. A continuación se presentan algunas definiciones de economía, acompañada de los datos que formulan estos autores. Cada uno de ellos los vamos a ir trabajando en profundidad a continuación. Actividad número 2. En base a las definiciones que hemos visto a lo largo del presente TP, ¿qué dirían ustedes que es la economía? Aquí tienen que elaborar con sus propias palabras una definición. Recomendación: eviten caer en el copia y pegar de las definiciones que se encuentran en Internet. Recuerden que lo más importante de esta actividad es que ustedes lo puedan definir con sus propias palabras. Además, van a tener que leer el siguiente recorte periodístico y tendrán que responder cuál es la diferencia entre escasez y desigualdad en la distribución del ingreso. Domingo 3 de junio del año 2012. Nuevas sonceras económicas. La desigual distribución del ingreso. La economía es la ciencia de la escasez. Eficacia y escasez son los conceptos estructurantes a partir de los cuales se construyó el universo neoclásico y neoliberal en la actualidad, imponiendo como único Dios de la eficacia al mercado y como límite de las posibilidades de la escasez. Pensar que el problema de la economía es la escasez es una soncera, que precisamente no fue creada por sonsos.
sino que tuvo y tiene la intención de hacer de la economía una ciencia neutral y universal, donde sujetos sociales, la historia, la política y la ideología no tienen lugar. Si el problema es la escasez, serán criterios científicos y técnicos los que hegemonicen todas las miradas. Si el problema es la escasez, se habrá encontrado, en última instancia, una justificación para las desigualdades sociales. La escasez tiene la fuerza de lo inevitable y la claridad de lo evidente, y en ello fundamenta su poder de hegemonizar los discursos académicos y los que no lo son. La categoría de escasez y los conceptos y significados que de ella derivan los únicos habilitados para pensar, nombrar y darle sentido a la realidad. Solo la ceguera provocada por esta soncera impide ver lo que realmente es evidente, lo que gracias a ella naturalizamos. Y lo evidente es que el problema económico fundamental no es la escasez. ¿Cómo pensar en ella en un mundo en el que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que en el año 2008 se produjo la segunda mayor cosecha de la historia? En ese mismo año, y según Acción Internacional, 5 millones de niños murieron de hambre. Está demostrado que el planeta puede producir alimentos para una población mayor que la actual. Sin embargo, 1.020 millones de personas sufren hambre. Un mundo en el cual los altos ejecutivos de grandes empresas ganan en una relación de 1.700 a 1, comparado con los sueldos mínimos, y de 344 a 1 en relación a los sueldos promedios de la economía. Un mundo en el que el 20% más rico de la población mundial tiene más del 80% del Producto Bruto. Las exportaciones, las inversiones y más del 90% del crédito. El 20% más pobre, menos del 1%. La desigualdad en la distribución de los ingresos pasó de 30 a 1 en el año 1960, a 70 a 1 en el año 1997. El problema de la ciencia económica son las relaciones sociales de la producción que provocan y amplían año tras año tal desigualdad. Es sobre ellas y no sobre la escasez donde la producción de conocimientos económicos tiene que poner todos sus esfuerzos. La utopía neoliberal muestra una economía sin política ni historia, una política sin lucha ni conflicto y una historia sin ideología. En definitiva, intenta imponer el pensamiento único como hegemónico, en el sentido de saturar la conciencia y percepciones de la realidad. Como menciona Eduardo Galeano, la derecha tiene razón cuando se identifica en sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidianidad, humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusticia y el hambre hambriento. La historia y de la economía política es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será. Debemos acercarnos a la economía de modo intencionado, comprometiendo de modo no neutral, porque en definitiva no existe nada neutral. Analicemos la definición que brinda Federico Engels.
Engels plantea que la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales, que satisfacen las necesidades humanas. Engels vivió en el siglo XIX, momento en que las ciencias buscaban su método y su objeto propio. Es un momento donde se toma a las ciencias naturales y sus leyes como modelos explicativos. En este caso, las leyes no aluden a las normas, como decretos, resoluciones, etc., sino a las irregularidades que rigen esas acciones humanas y que los hombres procuran descubrir. Indaguemos un poco más sobre la definición que plantea Federico Engels. Bienes sabemos que significa bien, es el plural. Este término proviene del latín bene, que significa bien, y se reconocen por lo menos 3 acepciones de este término. Estas son: en filosofía, el bien como otro factor al mal; en derecho, los bienes jurídicos, que son protegidos; en economía se habla de un bien económico, que es un producto creado para el intercambio en el mercado. Los bienes materiales son los que tienen un valor económico y que pueden ser percibidos por los sentidos. Poseen forma y volumen. Por ejemplo, edificios, maquinarias, equipos, herramientas y mobiliarios. Los bienes inmateriales son los que tienen valor económico pero no tienen presencia corpórea, con física. También son los llamados bienes intangibles, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos de uso de software, entre otros. Veamos ahora la clasificación de los bienes. Se pueden clasificar según la escasez, según su función económica, según el grado de determinación, según el ámbito de uso y según su relación con el ingreso. Según la escasez que tengan, estos bienes pueden ser bienes libres o bienes económicos. Los bienes libres son los que pueden ser utilizados sin ningún costo: el agua y el aire. Los bienes económicos, que pueden ser transformados mediante el esfuerzo y el trabajo humano y pueden ser cambiados o transformados. Según su función económica, tenemos que pueden ser bienes de consumo o bienes de capital. Los bienes de consumo pueden ser duraderos o no duraderos. En cambio, los bienes de capital pueden ser de capital circulante, capital fijo. Según el grado de terminación, pueden ser bienes finales o bienes intermedios. Los bienes finales pueden ser sustitutos o complementarios. Según el ámbito de uso, podemos ver que van a ser públicos o privados. Y según su relación con el ingreso, pueden ser de primera necesidad, bienes de demanda normal, bienes inferiores o bienes de lujo. Ahora bien, si hablamos de bienes, tenemos que hablar también de las necesidades. Y es por ello que ahora vamos a hablar de la pirámide de Maslow. Abraham Maslow fue un psiquiatra y psicólogo americano que impulsó la psicología humanista. Este autor organizó las necesidades humanas en forma jerárquica y propuso en el año 1943 su obra, Una teoría sobre la motivación humana, la que se conoce como pirámide de Maslow. Este autor postula que si se satisfacen más necesidades básicas, que sería la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, o sea, la parte superior de la pirámide. La pirámide de las necesidades está organizada de la base a la altura, es decir, que se enumeran primero las que son en la base y luego van ascendiendo en la pirámide. Las necesidades son fisiológicas, de seguridad,
sociales o de afiliación, reconocimiento y autosuperación. Las necesidades fisiológicas constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Estas son su alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, la sexualidad, la maternidad o las actividades completas. Las de seguridad se refiere a que con su satisfacción se busca mantener un estado de orden y seguridad. Dentro de ellas encontramos la seguridad física, de salud, la seguridad del empleo, moral y de propiedad privada. Se relaciona con el temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo. Las necesidades sociales, una vez satisfechas, las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano. Veamos, por ejemplo, establecer una amistad, manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad para pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. El reconocimiento, también conocido como las necesidades del ego o de autoestima. Este grupo radical en las necesidades de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social. De igual manera, se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. La necesidad de autosuperación o autorrealización. En este, el nivel del ser humano requiere trascender, dejar una huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. Veamos ahora el análisis de Lionel Robbins. Robbins plantea que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos, entre los cuales hay que optar. Este autor suma como característica que los bienes son escasos, pero si hay bienes escasos, hay otros que no lo son. Entonces, ¿por qué son escasos? En este campo los bienes son cosas y mercaderías que se intercambian, es decir, un bien es un objeto material o un servicio inmaterial, cuyo uso produce cierta satisfacción, un deseo o necesidad. Los bienes económicos, escasos, se diferencian de otros bienes libres que son disponibles, como por ejemplo el aire, a los que se puede acceder. Analicemos ahora el planteo de Alfred Marshall. Marshall plantea que la economía es la ciencia que examinará la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada para alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. En esta definición, el autor menciona que la economía se trata de lo individual como de lo social y que además tiene en cuenta el bienestar. El bienestar hace referencia al conjunto de cosas que necesitan para vivir. Veamos ahora el planteo de Fisher, Dornbusch y Schimlis. Estos tres autores plantean que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién con los recursos escasos y limitados. Veamos ahora las definiciones otorgadas por Samuelson y Nordhaus. Para ambos autores, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre todos los individuos. En este caso, los individuos y las sociedades son los que le entregan a aquellos. El término nuevo es mercancías, que las califican de valiosas.
El término mercadería viene del inglés commodity y se la define como cualquier producto destinado a satisfacer alguna necesidad del hombre, que pueden ser comprados y vendidos. A la mercadería en cuestión se le atribuye un precio y valor, y quien la quiera deberá pagarlo. Pero esto no impide que el comprador pacte con el vendedor otro precio o utilice otros valores de cambio, como por ejemplo el trueque. Como Samuelson y Nordhaus planteaban, aparece el trueque. Entonces, ¿qué es el trueque? El trueque es dar una cosa a cambio de otra. Para poder concretarlos, se dice que la primera condición es que se produzcan excedentes. En los tiempos en que los hombres se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, prácticamente no habían excedentes, es decir, no quedaban productos para el intercambio. Las primeras formas de intercambio comercial consistieron en el cambio de productos de lo que uno tenía y no necesitaba. Se cambiaba a otro que no tenía y lo necesitaba. Esto se mantuvo durante mucho tiempo hasta que aparecieron otras formas, como el dinero. Pero este cambio, como todos los cambios sociales, no se realizó de una vez en todas las sociedades al mismo tiempo.